compañeros me decían que están haciéndose empadronar. Me imagino que son los últimos días. Mañana es el último día. Mañana es el último día. Pero igual todo ya está escrito, ¿no? Aunque se empadrone o no se empadrone, ya sabemos quién va a ganar. ¿De qué se preocupan? Las multas. Bueno, ayer hemos empezado a ver un poquito de los elementos, porque al final ya tocamos algunos elementos del contenido del mediastino posterior. Habíamos visto los venas ácidos, hemos visto la arteria aorta, que son parte del contenido del mediastino posterior. Y estamos viendo justamente otro de los elementos que corresponde al esófago, que es también parte del mediastino posterior. Habíamos indicado que el esófago es bastante largo, tiene una longitud de aproximadamente 25 centímetros, eso en el cadáver, en el vivo. El cadáver es un poquito más largo. Generalmente cuando se refieren a órganos, siempre van a encontrar ustedes en algunos libros dos medidas, dos pesos, ¿no? Por ejemplo, en el hígado en algunos libros dice 1600 gramos y en otros 2300. Entonces, un poquito tienen que ponerse a pensar que es por la presencia de su contenido, ¿no? Entonces, el hígado que tiene en su interior, sobre todo sangre. Entonces, pesa más en el vivo que en el cadáver. Aquí, por ejemplo, 25 centímetros aproximadamente en el vivo. En el cadáver se dice hasta 30 centímetros, y eso porque ha aumentado justamente, ha perdido el tono muscular, por lo tanto se hace mucho más largo, ¿no? Es igual que el intestino delgado. Si nosotros vemos en el cadáver, es mucho más largo, ¿no? Inclusive más todavía de los 6 a 8 metros que dice el Tratado de Anatomía. El intestino grueso lo mismo, ¿no? Mucho más largo de 1.6 a 2.5 que dice el Tratado de Anatomía. Eso porque es diferente en el cadáver y en el... Bueno, un poquito para que tomen en cuenta, porque a partir de organografía existe este tipo de diferencias. Y uno dice, no, se ha equivocado este libro, o el doctor se ha equivocado, etc. No, es porque en realidad se toma en cuenta o en el vivo o en el cadáver. Bueno, 25 centímetros como promedio, de los cuales habíamos indicado que el esófago va por diferentes lugares, diferentes regiones. Una está a nivel del cuello, otra está a nivel del tórax, que es la porción más larga, una está a nivel del diafragma y otra está en la cavidad abdominal. De todas estas regiones, de todo este trayecto que tiene el esófago, entonces, de estos 25 centímetros aproximadamente, unos 6 centímetros corresponden a la porción cervical. Esta es la más larga, ¿no? Entonces, 16, inclusive hasta 20 centímetros en su porción torácica. En su porción diafragmática es cortita porque solamente lo atraviesa 1 centímetro. Y finalmente tenemos unos 3 centímetros en su porción abdominal. ¿Está bien? 6, 16, 1 y 3. ¿Cuáles son los límites del esófago? ¿De dónde a dónde va? Bueno, es una continuación de la faringe que decíamos, y hacia abajo se va a continuar con ¿quién? Con el estómago. Si tomamos los límites en relación a la columna vertebral, aquí a la columna vertebral, ven ustedes, empieza a nivel de la cervical 6 y termina en la 11ª vértebra torácica. Esos son los límites en relación a la columna vertebral. La dirección, habíamos indicado que de arriba hacia abajo, cada vez se va desviando a medida que se va haciendo inferior a la izquierda, en relación a la línea media o en relación a la columna vertebral. Como está pegadita a la columna vertebral en parte de su trayecto, también respeta las curvaturas. Vale decir, el esófago, a medida que se va haciendo inferior, presenta una curvatura de concavidad anterior. Una curvatura de concavidad anterior. Eso en cuanto a la dirección, ¿sí? No tiene una dirección completamente longitudinal. A medida que se va haciendo inferior,
se va haciendo izquierdo en relación a la columna y también presenta una curvatura de concavidad anterior, ¿no? ¿Dónde empieza esta curvatura de concavidad anterior? En T4 y termina en T10 aproximadamente. Y no es más que producida por la curvatura de la columna vertebral. No es porque algún órgano lo está empujando, es por la curvatura de la columna. Bueno, entonces sus diferentes porciones, sus límites, un poquito de su dirección, ¿no? Entonces a medida que se va haciendo inferior, se va haciendo izquierdo. Bueno, hablemos entonces un poquito de sus relaciones. A ver si tenemos aquí. Bueno, para hablar de sus relaciones tenemos que referirnos a sus diferentes porciones. Bueno, creo que esta es la mía. Aunque no está completa, ¿no? A ver, en su porción cervical, ¿aquí qué nos está faltando? La laringe, ¿no? Y de la laringe luego está la tráquea. Entonces vamos a ir hablando de las relaciones en su porción cervical, donde mide 5 a 6 centímetros aproximadamente. Bueno, en esta porción cervical va a tener relaciones por delante, aquí está faltando la relación anterior justamente, va a tener relaciones posteriores y relaciones laterales. ¿Qué va a estar por delante del esófago en su porción cervical? Bueno, por delante va a estar indudablemente lo que nos está faltando, ¿no? ¿Qué es? La laringe. La laringe. Y el límite inferior de esta región lo realiza justamente un cartílago de la laringe. ¿Qué cartílago está aquí? Por el cual se continúa la tráquea. El cartílago cricoides. Y ese es el que más se aproxima justamente al esófago, produciendo un estrechamiento del esófago. La laringe, en su cartílago inferior cricoides, ya en los primeros anillos traqueales, y sobre todo lateralmente, habíamos indicado que está rodeado por la glándula tiroides. Entonces, también hacia adelante va a estar en relación con los lóbulos de la glándula tiroides. Lateralmente, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, lateralmente nosotros vamos a encontrar unos nervios que corresponden a los nervios recurrentes, sobre todo el derecho. El izquierdo es relativamente anterior. En algunos libros lo toman como relación anterior al nervio recurrente izquierdo. Es más anterior que izquierdo realmente. ¿Qué más vamos a encontrar lateralmente? Bueno, lateralmente vamos a encontrar estos elementos, ¿no?, que nosotros estamos observando aquí. ¿Qué es esto? Arteria, vena y ahí está el nervio. Entonces, paquete vasculo-nervioso. Arteria carótida interna, primitiva primeramente, aunque es más la interna, la vena yugular interna y el nervio neumogástrico. Bueno, y hacia atrás, ¿qué va a estar? La columna vertebral, directamente la columna vertebral, separado por una fascia llamada fascia prevertebral. Trayecto cervical. Bueno, vamos a su porción torácica, la más grande. Bueno, en su porción torácica por delante vamos a encontrar la tráquea, los ganglios linfáticos, ¿no? Aquí hay unos tráqueos bronquiales, hay traqueomediastínicos, hay mediastínicos, bueno, ganglios linfáticos. Entonces la tráquea y ganglios linfáticos. A medida que se va haciendo inferior, en su porción torácica, se pone en relación justamente con estos dos elementos que son íntimos, ¿no? Y aquí estamos viendo qué cosa: el bronquio izquierdo y el callado de la aorta.
que van a producir un segundo estrechamiento bronquio aórtico. Sí, bronquio aórtico se llama este segundo estrechamiento. En muchos tratados de anatomía están separados, ¿no? Dice un estrechamiento aórtico, justamente por el callado de la aorta, y también un estrechamiento bronquial, producido por el bronquio izquierdo. Generalmente ahora en los libros pues dice estrechamiento bronquio aórtico y toman como uno solo. Bueno, ¿qué más? En su trayecto torácico, ¿qué vamos a encontrar aquí? Justamente esto, ¿no? ¿Qué es esto? El pericardio. Y dentro del pericardio va a estar el corazón. Separado del corazón y el pericardio vamos a encontrar un seno que no es más que el seno de Haller. Seno oblicuo de Haller. Entonces tiene relación justamente con la cara anterior del esófago. ¿Qué partecita del corazón va a estar en relación con este seno? Es la aurícula izquierda. La aurícula izquierda. Vale. Seguimos descendiendo. ¿Qué empezamos a observar aquí? ¿Qué es esto? Es el nervio neumogástrico. ¿Cuál? ¿Izquierdo o derecho? Izquierdo. Izquierdo. El izquierdo se va haciendo anterior. Entonces, antecitos de que pase por el diafragma, el nervio neumogástrico izquierdo, pues se hace completamente anterior. ¿Por qué está así el nervio neumogástrico? Porque se ha disociado, ¿no? Habíamos hablado de la disociación que tiene este nervio especial. Es el único en realidad que se disocia, que se deshace aparentemente para volverse a unir y formar un cordoncito nervioso, como todos los nervios que hemos ido viendo en nuestro transcurso de clases, ¿no? Bueno, esas son las relaciones anteriores. Vamos a las relaciones ahora posteriores. ¿Qué está por detrás? Hasta la torácica 4 se encuentra justamente la columna vertebral. Pero a partir de la cuarta torácica, vean ustedes, ya no está por detrás la columna, sino más bien se interpone este órgano, que es justamente la arteria aorta, la aorta torácica. Y la aorta torácica pues va descendiendo posteriormente al esófago, de modo que es una relación importante que tiene el esófago en relación a la arteria aorta. Pero ¿qué otros elementos vamos a encontrar justamente por detrás del esófago, aparte de la arteria aorta? Y para eso vamos a observar una imagen que habíamos visto. Vamos a ir entre las dos imágenes. ¿Sí? Bueno, ¿qué se ha quitado entonces? El esófago. ¿No? Aquí está cortadito el esófago para observar justamente todos los elementos que se encuentran por detrás. Entonces, si nosotros vamos de derecha hacia izquierda, vamos a ir observando justamente todos estos elementos. Primero, la cadena simpática torácica. Luego vemos esta vena, que no es más que la vena ácidos mayor. Luego, el arco de la ácidos, el arco superior de la ácidos, porque también hay otro arquito, ¿no? El arco inferior de la hemiácidos. Luego, ¿qué vamos a observar? El conducto torácico. Es un conducto linfático, ¿sí? Conducto torácico. Y luego recién encontramos a la arteria aorta. Si nosotros quitamos a la arteria aorta, por detrás de la arteria aorta vamos a encontrar la vena ácidos accesoria y hemiácidos o ácidos menor. Entonces, esta vena ácidos menor o hemiácidos está desembocando justamente a través de un arquito, ¿dónde? En ácidos mayor. Y esta otra está desembocando también a través de un arquito.
¿no? El arco del ácidos. ¿Dónde? En el ácidos mayor. ¿No? Estas venas van a recoger la sangre de las venas intercostales del lado izquierdo. En cambio, esta vena ácidos recoge la sangre de las venas intercostales, pero esta vez del lado derecho. Estas recogen del lado izquierdo, de las venas del lado izquierdo, y estas recogen la sangre del lado derecho. Venas intercostales. Bueno, esos elementos entonces se encuentran justamente por detrás. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a continuar. ¿Qué se encuentra en el lado derecho y en el lado izquierdo? En el lado derecho, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, en el lado derecho nosotros vamos a observar justamente la presencia del pulmón revestido por la pleura. Entonces, la cara interna de la pleura mediastínica y el pulmón del lado derecho. Y pegadito a ellos vamos a encontrar el nervio frénico. El nervio frénico, que es anterior, y hay otro nerviecito que es posterior, que es justamente el nervio neumogástrico del lado derecho. Estamos en el lado derecho, entonces nervio neumogástrico del lado derecho, pulmón, pleura del lado derecho. Vamos al lado izquierdo, ¿qué vamos a encontrar? En el lado izquierdo vamos a encontrar el callado de la aorta, sobre todo a nivel de la T4. Vamos a encontrar lo mismo, pleura, pulmón del lado izquierdo, lo mismo, nervio frénico hacia adelante y nervio neumogástrico hacia atrás. Bueno, este nervio que nosotros estamos observando aquí corresponde justamente al nervio neumogástrico, por si acaso, ¿no? Pasa por delante del callado de la aorta, mientras que en el lado izquierdo, perdón, en el lado derecho, pasa por delante, ¿no?, de la arteria subclavia del lado derecho, por si acaso, ¿no? Entonces, estos nerviecitos que nosotros estamos observando son justamente los nervios neumogástricos, uno en el lado derecho y otro en el lado izquierdo. Y no se olviden que en el tercio inferior, el nervio neumogástrico izquierdo se va haciendo anterior y el nervio neumogástrico derecho se va haciendo posterior. Bueno, relaciones torácicas. Diafragma. Porción diafragmática, 1 centímetro, ¿no? Cortito. Entonces, el esófago simplemente está rodeado por el diafragma. Y está ¿quién? Acompañándolo. ¿Quién ya está por delante? El nervio neumogástrico izquierdo. Ya no es izquierdo, es ahora anterior. Y hacia atrás, el nervio neumogástrico derecho, que ya no es derecho, es posterior. Bueno, entonces, esos elementos acompañan justamente en su paso a su porción diafragmática, 1 centímetro simplemente. Vamos a la última porción, 3 centímetros, porción abdominal. Bueno, la cara anterior del esófago está cubierta por el peritoneo. Y a través del peritoneo se pone en relación justamente aquí con una parte del hígado, justamente con el lóbulo izquierdo del hígado. Eso hacia adelante. Hacia atrás. Bueno, no hay que olvidarnos siempre de los nervios neumogástricos, ¿no? Entonces también aquí el nervio neumogástrico izquierdo, que ya es completamente anterior, está también en su relación anterior. Por detrás, ¿qué vamos a encontrar? El nervio neumogástrico derecho, que ya es completamente posterior. Aquí no está revestido por el peritoneo, es extraperitoneal. Y vamos a encontrar por detrás, apoyándose al pilar izquierdo del músculo diafragma. Habíamos hablado de que el diafragma tiene 2 pilares, ¿no? Un pilar derecho y un pilar izquierdo. Justamente el pilar izquierdo está en relación posteriormente al esófago. Bueno, a la derecha, o perdón, a la izquierda, ¿qué vamos a encontrar? Esto, del estómago. ¿Y qué es esto? La tuberosidad mayor, el fondo mayor del estómago. Están formando aquí un ángulo que se llama el ángulo cardioesofágico. A la derecha, ¿qué encontramos? Nuevamente el hígado, la cara inferior, lóbulo cuadrado del hígado,
Vamos a encontrar también en este borde la presencia ya de una formación peritoneal. No es más que un repliegue y no es más que el epíclomo gastrohepático. La arteria aorta, originando justamente sus ramas, y una de las primeras que se originan son las arterias diafragmáticas inferiores y el tronco ciliar, aunque el tronco ciliar es un poquito más inferior. Arterias diafragmáticas inferiores principalmente. Bueno, nada más, esas son las relaciones del esófago en sus diferentes porciones. Vamos a ver un poquito de las relaciones, de su constitución anatómica, de qué está hecho el esófago. Bueno, para eso nosotros tendríamos que hacer un cortecito, ¿no? Y seguramente en histología lo van a hacer porque van a evidenciar si se trata de un tercio superior, un tercio medio, un tercio inferior, ¿verdad? Varía en cuanto a su constitución anatómica. Bueno, ¿cuál es la constitución anatómica entonces del esófago? El esófago presenta, como estamos viendo, una capa muscular. Por debajo vamos a encontrar una capa submucosa y por debajo encontramos una capa mucosa. Esta capa muscular, a su vez, está constituida por dos tipos de fibras. Unas son longitudinales, en su mayoría, superficiales, y un poquito más profundas vamos a encontrar fibras circulares. Si nosotros observamos este tipo de músculo en el microscopio, vamos a ver de que no todas son fibras estriadas, sino hay fibras lisas. Y eso es lo que nos permite reconocer justamente en la histología, ¿no? El tercio superior es completamente estriado, el tercio medio es de transición, hay estriadas y lisas, y el tercio inferior son completamente fibras lisas. Fibras lisas. Este músculo circular en la parte inferior forma una especie de repliegue, válvula llamada también cardioesofágica. Bueno, por debajito del músculo vamos a encontrar nosotros una submucosa, que es simplemente un tejido celular vasos y nervios. Y finalmente, por debajo vamos a encontrar una capa mucosa. Y como observamos, en esta capa mucosa encontramos pliegues longitudinales. Estos pliegues longitudinales desaparecen cuando el esófago está con contenido. Vale decir, cuando nosotros atravesamos, ¿no? Porque el esófago es simplemente un conducto que transporta el bolo alimenticio desde la cavidad bucal hasta el estómago. Entonces, a medida que ese bolo alimenticio va atravesando, pues estos pliegues van desapareciendo. La mucosa es una mucosa rosada, es una mucosa que, sobre todo en su tercio inferior, presenta células caliciformes que protegen justamente del posible reflujo gastroesofágico. Pero no es suficiente muchas veces, ¿no? Tenemos el músculo diafragma, tenemos la unión cardioesofágica, tenemos la válvula cardioesofágica, que no es más que un estrechamiento producido por las fibras anulares. Cuando hay constante reflujo cardioesofágico, pues esta válvula queda insuficiente, ¿no? Y no, se ha dilatado. ¿Y qué se produce? Se produce constantemente un reflujo hasta el esófago, ¿no? Y constantemente pues sentimos ya como que nos está quemando, ¿no? En esta parte del tórax. ¿Sí? ¿Alguna vez les ha pasado, no? Así es. ¿Sí? Para los exámenes, ¿no? Bueno, ese es un reflujo, pero muchas personas lo tienen constantemente. Todos los días tienen que estar tomando algún medicamento que protege justamente no solamente la mucosa gástrica, sino también la mucosa del esófago. Constantemente tienen que estar tomando un medicamento que estrecha un poquito esta unión y permite la apertura del estómago, para decir que se vacíe rápidamente, ¿no? Uno de los medicamentos más utilizados es la domperidona. La domperidona permite justamente el vaciamiento y
también que se cierre un poquito este estrechamiento, ¿no? Entonces, de alguna manera se evita esto, pero eso no es permanente, ¿no? ¿Y cómo se llama este tipo de esófago? Esófago de Barrett, justamente, ¿no? Donde ya hay constantemente un reflujo. Por encima de lo que era la unión cardioesofágica se presenta como una dilatación, una especie de hernia del esófago, ya es una de ellas, y por lo tanto esto ya casi siempre tiene el mismo contenido que el estómago, esófago de Barrett, ¿no? Que es patológico. Lógicamente antes pues era una cirugía muy riesgosa porque, como hemos visto, sus relaciones, ¿no? El esófago es completamente posterior, ¿no? Inmediatamente detrás del esófago, sobre todo en esta parte, ¿quién se va a encontrar? La arteria aorta, ¿no? Imagínense un toquecito a la arteria aorta con el bisturí, es terrible, ¿no? Es una arteria gruesa, entonces sale la sangre a montones. Entonces generalmente pues no hacían este tipo de cirugías. Hoy en día se puede hacer este tipo de cirugías, volver a su normalidad el esófago gracias a la cirugía endoscópica, ¿no? Como se hace, ¿no? Una cirugía laparoscopia ahora de apéndice, de vesícula, quistes de ovario, etc. Entonces se puede hacer también a nivel de esófago. Es una de las ventajas que tiene justamente hoy en día estos tipos de cirugía. Bueno, inervación e irrigación. La inervación está proporcionada justamente por estos medios que van a formar un plexo, el plexo esofágico, conjuntamente ramas simpáticas. La irrigación, bueno, el esófago es bastante largo, entonces recibe ramas esofágicas superiores de la arteria tiroidea inferior, ramas esofágicas medias provenientes de las arterias intercostales, ramas esofágicas inferiores provenientes de las arterias diafragmáticas, tanto superiores como inferiores. El retorno venoso se produce de la misma manera, sobre todo a nivel cervical. En cambio, a nivel del tórax, el retorno venoso se produce ya sea a la vena ácidos mayor o bien a las venas hemiácidos. En su parte inferior van a retornar, sobre todo a nivel de la vena gástrica izquierda, y la vena gástrica izquierda posteriormente va a desembocar en la vena porta. Bueno, un poquito de las arterias, venas. Ganglios linfáticos. Bueno, los ganglios linfáticos están rodeando al esófago, están rodeando a la tráquea, ¿no? Entonces, ganglios mediastínicos, ganglios traqueobronquiales, ganglios esofágicos, que se encuentran rodeando justamente estos diferentes órganos. Bueno, nada más de esófago. Con esto estaríamos concluyendo esta partecita de mediastino posterior. Bueno, mañana vamos a hablar un poquito de conducto torácico y la gran vena linfática para terminar mediastino posterior y empezar otro órgano que corresponde a las vías respiratorias, tráquea. Vamos a ver.